El día pasado vimos aquello de creo en el perdón de los pecados. Y habíamos visto cómo Jesús precisamente se hizo hombre, como decimos en el credo, por nuestra salvación, por lo que impedía que se realizase esa salvación nuestra, es decir, que pudiéramos realmente vivir ese objetivo que Dios se propuso cuando nos creó, de vivir en comunión con Dios, Trinidad, participar de esa comunión de amor que existe en Dios, o lo que es lo mismo que nos dice en la carta a los Efesios, que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. El inconveniente era el pecado, es el pecado. Por lo tanto, para que podamos nosotros realizar ese ideal de Dios, había que quitar el pecado. Nosotros solos no podemos. Por lo tanto, vimos cómo Jesús, que mientras vivió, digamos, de una manera visible entre nosotros, perdonó muchas veces, lo vemos en los evangelios, que perdonó los pecados, dejó en la Iglesia el encargo y la posibilidad de llevar igualmente el perdón de los pecados a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Y para eso instituye en concreto 3 sacramentos que son para el perdón de los pecados. Uno, que ya lo habíamos visto, el bautismo, con el que se nos limpia de todo pecado y nacemos a la vida nueva de hijos de Dios. Nos injerta en Cristo y por lo tanto vivimos la vida de Cristo a partir de ese momento. Un segundo sacramento que Jesús instituye también para el perdón de los pecados, por cuanto conocía nuestra fragilidad, y que después de que se obtenga el perdón de los pecados a través del bautismo, podemos, y de hecho, diríamoslo así, por desgracia, muchas veces volvemos a caer. Cristo, en su infinita misericordia, instituye el sacramento de la penitencia o de la confesión para que podamos nuevamente obtener el perdón de los pecados y además fortalecernos para poder superar, corregir los defectos que todos tenemos como consecuencia del pecado original y de los pecados personales, ¿no? Entonces, la confesión nos limpia del pecado, nos hace crecer en gracia y nos da gracias actuales para ir corrigiendo nuestros defectos de los que nos acusemos. Pero hay un tercer sacramento que Cristo instituye también para el perdón de los pecados, que es la unción de los enfermos. Para que entendamos esto, para que lo valoremos en su profundidad, porque es un sacramento que a veces se tiene una idea confusa. Se piensa que es el sacramento para los que ya se van a morir, poco menos que para despacharlo de este mundo. Y no es así. Recordemos la vida de Jesús. Cuánto amor derrocha Jesús para con los enfermos, para con los que sufren. ¿A cuántos Jesús sanó e incluso resucitó? ¿A cuántos consoló? Bien, pues la Iglesia ha de prolongar esa actitud también de Cristo, esa faceta de Cristo. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo, prolonga a Cristo, o dicho de otra manera, Cristo sigue viviendo entre nosotros gracias a la Iglesia. Bien, por lo tanto, fijémonos que a lo largo de los tiempos siempre en la Iglesia ha habido personas que el Espíritu Santo suscita para, de un modo especial, atender al que sufre, en todos sus distintos tipos de sufrimientos que hay, y de un modo especial de los enfermos. Creo que no hace falta recordarlo, todos conocemos personas que se han distinguido y que se siguen distinguiendo por su atención a los enfermos, congregaciones religiosas que tienen como característica, como misión principal, atender a los enfermos, cuidar al que sufre de tantos motivos que hay en nuestra sociedad para sufrir. Es decir, es una manera de cómo Cristo sigue prolongando su presencia en medio de nosotros, a través de la Iglesia. Pero instituye un sacramento para que la Iglesia pueda seguir actuando en este sentido concreto a favor de los enfermos. Podemos fijarnos
el texto básico de este sacramento lo tenemos en la carta de Santiago, el capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Alguno entre vosotros enferma? Haga llamar a los presbíteros de la Iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Si observemos aquí lo que se nos dice qué debe hacer el cristiano cuando uno está enfermo. Fijémonos que se trata de un enfermo que no puede ir a buscar al sacerdote. Por lo tanto, se trata evidentemente de un enfermo grave, no se trata de uno que tiene un resfriado o una gripe. Entonces, este enfermo, pues, ¿qué debe hacer? Llamar al presbítero, o sea, al sacerdote, a los sacerdotes de la Iglesia. ¿Y qué harán este sacerdote? Le ungirán con óleo en el nombre del Señor. Es decir, en el nombre del Señor quiere decir con el rito instituido por el Señor. Fíjense que es muy significativo la manera como llega el óleo de los enfermos a las parroquias. Sabemos que precisamente en Semana Santa, en la catedral, en cada diócesis, cada obispo consagra, entre otros óleos, el óleo de los enfermos, que luego se reparte en las parroquias, para que cada parroquia pueda tener ese óleo con el cual ungirá al enfermo. ¿Y qué efecto producirá esa unción del enfermo? Se dice que la oración de la fe, será la oración que el sacerdote pronuncia mientras administra este sacramento, que lógicamente es fruto de esa fe, de esa adhesión a Cristo, de esa confianza en la eficacia de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Pero esa unción, dice, hará que se levante. Otros textos dice, el Señor levantará. Es decir, se trata, viendo todo el contexto de la expresión de Santiago en su carta, se trata de una salvación completa. O sea, le salvará, que es lo que traducen algunos. La oración le salvará al enfermo. Y el Señor le hará levantarse. Una alusión a la resurrección final, por supuesto, es un sacramento que da derecho a la resurrección final, pero en caso de necesidad también a una sanación humana, una sanación de salud. De hecho, en realidad, son cantidad de casos en los que personas gravemente enfermas, incluso que casi prácticamente desahuciadas o desahuciadas, con la administración de este sacramento recupera la salud. Evidentemente, esto supone que no se le administre el sacramento cuando ya está moribundo, se está muriendo, o incluso a veces acuden al sacerdote cuando acaba de expirar. Entonces ya es difícil que pueda recuperar, porque fijémonos que la gracia colabora con la naturaleza. No se trata de un milagro, en este sentido absoluto, sino de la acción de la gracia salvadora de Dios en cuanto a este enfermo. Y si para el bien de esta misma persona le conviene la salud, pues la recupera. Y como digo, son muchísimos los casos de personas que tras la unción de los enfermos recuperan la salud. Pero lo que veníamos, los pecados le serán perdonados. Es otro de los efectos del sacramento de la unción de los enfermos. Ahora, lógicamente, si el enfermo puede expresarse y tiene la suficiente lucidez para hacerlo, pues porque se supone que no se llega ya, como digo, cuando está moribundo,
pues debe primero, antes de recibir este sacramento, recibir el sacramento de la penitencia, por cuanto es el sacramento que está instituido, es concretamente para eso, para obtener el perdón de los pecados después del bautismo. Pero en el caso que no se pueda, por la razón que fuere, no puede recibir el sacramento de la penitencia, suponiendo eso sí que el enfermo está arrepentido, también se le perdonan los pecados. ¿Por qué? Pues que el sacramento está instituido para que la persona se salve. Esa unción salvará al enfermo. Y si tiene pecados, pues hay que quitarlos, porque el pecado es un obstáculo para poder salvarse. No sé si lo ven claro, ¿no? Pero fíjense que hoy la Iglesia, o sea, como saben, ha cambiado el nombre. Antes se llamaba la extrema unción. Y parecía que la gente tenía la idea de que eso era para cuando ya, como digo antes, la persona está muriéndose ya. Como la despedida, el mandarle fuera ya. Y no es eso. Sino que, fijémonos que los sacramentos todos nos llevan a identificarnos con Cristo, a vivir la vida de Cristo, a que Cristo viva en nosotros. Por lo tanto, también este sacramento sirve fundamentalmente para que nuestros sufrimientos en una situación de enfermedad los vivamos en Cristo, como Cristo. Es decir, aquello que dirá San Pablo, suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Por lo tanto, es para que el enfermo se sienta fortalecido con la ayuda de la gracia para poder vivir esos momentos de sufrimiento de una manera auténticamente cristiana, es decir, como lo vivió Cristo, con esa actitud de entrega y de amor. Por cuanto esos sufrimientos, unidos a lo de Cristo y vividos como Cristo vivió sus sufrimientos, no solamente sirven para que crezcamos en gracia y seamos más hijos de Dios, sino también que es una manera de colaborar con Cristo a la salvación del mundo. Pero en esos momentos duros de una enfermedad dolorosa, pues hay una mayor debilidad para vivir con la fortaleza que Cristo vive el sufrimiento. Pues este sacramento viene a esto, a fortalecernos, a darnos esa gracia que necesitamos. Por lo tanto, fijémonos que está muy bien que la Iglesia haya cambiado el nombre de extrema unción a unción de los enfermos. La unción que fortalece, que ayuda a llevar esos sufrimientos, esas debilidades propias de una enfermedad, con espíritu de esperanza, con fortaleza, con amor. Que entonces fijémonos que el mismo sufrimiento, yo diría, cambia de color, porque tiene un sentido, un porqué y un para, más bien un para qué. Fijémonos que el sacerdote, ¿qué hace en el momento de la unción? Pues con el óleo de los enfermos unge las manos y unge en la frente, diciendo: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre del pecado, te salve y siéndote propicio te alivie, o sea, te conforte en tu enfermedad. Por consiguiente, fijémonos que es un sacramento que hay que saber valorar, hay que saber valorar y que hay que aprovecharlo, porque si Jesús ha instituido este sacramento es porque sabe que lo necesitamos. En realidad, la Iglesia últimamente ha dado la posibilidad, incluso exhorta de alguna forma, a recibir el sacramento no solamente cuando se está enfermo con una gravedad mortal, digámoslo así, sino incluso cuando se está ya una persona mayor, muy limitada,
igualmente, para ayudarle a llevar esas dificultades de esa ancianidad tan limitada. Y esto realmente está en consonancia con el pensamiento del texto bíblico. Bien, por lo tanto ya tenemos la importancia que da Jesús a facilitarnos el que nos libremos de nuestros pecados. Evidentemente esto supone que tengamos conciencia de lo que es el pecado, que nos demos cuenta de que lo que Dios nos pide es que le amemos, y el pecado es una falta de amor a Dios. Entonces, no solamente se nos libra de este pecado, sino que se nos da la gracia para que respondamos con amor, también el enfermo. Porque fijémonos cuántas veces una persona que ha sido un buen cristiano, más o menos, se plantea ante una situación dura de una enfermedad o de cualquier otra situación, se plantea a veces una pregunta que no debiera plantearse. ¿Por qué a mí que me porto tan bien? Si yo voy a misa, si yo rezo, si yo hago actos de caridad, si yo soy buena persona, ¿por qué a mí? Cuando hay tanta gente que son indeseables y a ellos no les pasa, ¿por qué a mí? Fijémonos que esa pregunta, porque eso no se la aplicamos a Jesús, ¿por qué Jesús? ¿Hay alguien que sea más buena persona, mejor creyente que Jesús? Evidentemente no. Pero ese sufrimiento de Cristo, aceptado como lo aceptó Cristo, y además Cristo lo aceptó libremente, pues podía haberse liberado de él. Lo hace por amor al Padre, como una muestra suprema de amor a Dios y de amor a nosotros. Y de esa manera nos ha salvado. Bueno, pues Cristo quiere que nosotros colaboremos en esta misma dirección. Estamos llamados a participar de la cruz de Cristo. Él nos lo dijo: el que quiera seguirme, coja su cruz cada día y sígame. Es el camino, digamos, positivo de la vida cristiana. Saber tener la suficiente lucidez y fortaleza moral para llevar la cruz de cada día, que un día será más dolorosa, más fuerte, más pesada, pero muchas veces es sencillamente el vivir cada día las pequeñas cosas de la vida. Cuando somos conscientes de que somos miembros de Cristo, que Cristo vive en nosotros y quiere seguir viviendo su actitud de entrega al Padre y de entrega a los demás para la salvación del mundo, ya no nos planteamos esa pregunta. No sé si lo ven claro. Ya le vemos sentido positivo a todo lo que existe o nos pueda ocurrir en la vida. No olvidemos aquel texto de San Pablo, la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, que no vamos a leer. San Pablo dice que Dios hace que todo sirva para bien de los que aman a Dios. Por lo tanto, también la enfermedad. Tenemos un sacramento que nos ayuda a vivir ese sentido positivo del sufrimiento y de la enfermedad. Bien, y ahora damos un paso más. Fijémonos que el objetivo final, como hemos dicho antes, es nuestra incorporación en Cristo, nuestra comunión en Cristo, como manera de llegar a la eternidad, a participar de la comunión que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos llamados para vivir el amor, con mayúscula, por una eternidad. Pero esto solo lo podemos vivir en tanto en cuanto Cristo vive en nosotros. Por esto, recordemos lo que hemos visto hasta ahora. El bautismo nos injerta en Cristo, decía San Pablo en la carta a los Romanos. Hace que seamos miembros del cuerpo de Cristo. Podemos leer un texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así como siendo el cuerpo uno tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo con ser muchos son un cuerpo único, así es también Cristo. Porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu,
para constituir un solo cuerpo, y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo espíritu. Fijémonos el ejemplo que pone San Pablo, nos quiere ayudar a comprender lo que es la Iglesia comparándolo con el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico tiene muchos miembros, pero no son miembros, yo diría, no son miembros autónomos, no son miembros separados, aislados para servicio de sí mismos, no. Todos los miembros están en función unos de otros y todos juntos, cada uno aportando lo que corresponde a su calidad, a su tipo de miembro que es, corresponde a que el cuerpo crezca, viva y se desarrolle de una manera feliz, armoniosa. Bueno, pues esto es la Iglesia. Pero somos miembros, no somos miembros aislados, somos miembros unidos en Cristo. Recuerden lo que nos dice San Pablo también en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 20. Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. El cristiano es un miembro de Cristo y por lo tanto es Cristo quien vive en él. O sea, esto que dice San Pablo de él mismo, tenemos que decirlo todos, si somos coherentes con nuestra fe. Evidentemente, con mi colaboración, yo tengo que dejar que Cristo viva en mí. Cristo, como de la misma manera, recuerden que Jesús compara esa unión con la unión que se da entre el tronco de una vid y sus sarmientos, en una planta, ¿no? Entre el tronco y las ramas. Hay una misma vida, como en el cuerpo físico hay una misma vida. Es la misma sangre que alimenta todo el cuerpo. Por lo tanto, es de mi unión con Cristo que yo puedo ser un miembro vivo. Por lo tanto, es Cristo quien vive en mí. A no ser que yo decida no aceptar esa gracia que me viene de Cristo y quiera vivir a mi manera, según mis ideas, pero entonces ya soy un sarmiento seco. Lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús para que esa vida de Cristo cada vez sea más intensa, más auténtica, más profunda en nosotros? Se nos da como alimento. Instituye la Eucaristía. La Eucaristía es el gran regalo que nos hace Jesucristo, porque el regalo es el mismo que se nos queda. Y es una pena que a veces tengamos la Eucaristía, recibamos la Eucaristía de una manera rutinaria. De la misma manera que cuando un niño nace, si no se le alimenta, se muere, pues nosotros necesitamos alimentarnos espiritualmente. Esa vida de Hijo de Dios que hemos recibido en el bautismo debe crecer, debe desarrollarse, porque lo mismo que un niño pequeñito, cuando nace, tiene muchas potencialidades, pero de momento sus limitaciones son casi como un animalito. Necesita de todo, ni sabe hablar, ni sabe valerse por sí mismo, ni sabe caminar, ni puede pensar. Bueno, pues diríamos que algo así ocurre cuando somos bautizados. Todas esas capacidades el niño las tiene que desarrollar. ¿Y para eso qué tiene que hacer? Pues tiene que alimentarse, tiene que hacer ejercicios, etcétera, ¿no? Pues nosotros, para desarrollar hasta su plenitud, tal como Dios quiere, esa presencia de Cristo en nosotros, hemos de alimentarnos. Y alimentarnos con la suficiente frecuencia y, evidentemente, de la manera adecuada. Bueno, esta es la razón por la cual Cristo instituye la Eucaristía. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús nos explica de una manera bastante detallada lo que significa la Eucaristía, lo que es la Eucaristía. Vamos a ver solo unos cuantos versículos. Repito, el capítulo 6 de San Juan, leamos primero el versículo 51.
Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. O sea, fijémonos la afirmación de Jesucristo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús es ese pan que nos da la vida. Recuerden que ya les he dicho otras veces que San Juan emplea distintas palabras en griego cuando se refiere a la vida natural o cuando se refiere a la vida sobrenatural. Entonces, Jesús es el pan de la vida sobrenatural, el pan que alimenta la vida del mundo, la vida de todos los que crean. Y que hablaba de que Él es realmente ese pan. Fíjense que nos dice el versículo 52, que disputaban entre sí los judíos cómo puede éste darnos a comer su pan, su carne. O sea, lo entendieron muy bien, se trataba de comer su carne. Y estaban escandalizados. Observemos que Jesús hace estas afirmaciones y todo lo que dirá a continuación referente a la Eucaristía, después de haber hecho un gran milagro, 2 milagros. Los apóstoles son testigos de 2 grandes milagros que había hecho previamente a estas palabras. Uno, la multiplicación de los panes, que se nos relata al comienzo del capítulo 6, y otra, Jesús caminando sobre el mar, sobre el lago alborotado. La multiplicación de los panes había impactado la cantidad de personas, miles de personas que estaban y que participaron comieron de aquel pan y de aquellos peces. Y por eso le buscaban. Y se han dado cuenta que Jesús estaba al otro lado del lago y cuando hizo la multiplicación de los panes, y ahora lo encuentran en otra parte, al otro lado del lago, y que no se fue en la barca con los apóstoles, porque Jesús, recuerden, se ilusionaron porque la gente quisieron nombrar a Jesús rey, vieron en él el Mesías, pero el Mesías tal como ellos lo interpretaban, y Jesús despide a los apóstoles, que parece ser que también se animaron con la idea de que Jesús les sea nombrado rey, despide a los apóstoles en la barca, y despide a la gente y se queda él solo allí. Sabemos que pasó la noche en oración y al amanecer es cuando, caminando sobre el lago, se encuentra con los apóstoles. Y después de estas manifestaciones de su poder, es cuando les va a hablar de esto. Luego, diríamoslo así, que Dios les ha preparado para que le crean. No solamente con aquellos, sino con otros milagros que ya había hecho. Y es después de estas pruebas contundentes de su poder, digámoslo así, como mínimo de su poder, cuando hace estas afirmaciones: yo soy el pan vivo bajado del cielo, para vida del mundo. Su carne, alimento para la vida del mundo. Ellos discuten cómo puede ser, se escandalizan. También nosotros a veces hay quien se escandaliza por otras cosas que dice Jesús o que nos dice la Iglesia. ¿Y cómo responde Jesús a este escándalo? Comer su carne. Fíjense los versículos siguientes, 53 al 55. Jesús les dijo: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por lo tanto, fíjense que Jesús lo dice clarísimo, que no se trata de un ejemplo, que no se trata de un símbolo, se trata de una realidad. Y no solamente habla de comer su carne, sino además beber su sangre. Pensemos esto, el gran escándalo para los judíos. La sangre es la vida, eso no se puede, el judío no podía comer sangre. Y Jesús afirma de una manera contundente
que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, no símbolos. Y que hay que comerlo para poder tener vida. De momento era una promesa. La carne quedará, el pan quedará. Eso lo cumplirá el día del Jueves Santo. Pero aquí nos interesa muchísimo captar la importancia de alimentarse del cuerpo y de la sangre de Cristo. Porque si no comemos su carne y no bebemos su sangre, dice Jesús, no tendremos vida en nosotros. De la misma manera que si en el orden humano no comemos, pues nos morimos. Por lo siguiente, es necesario alimentarse, es necesario comer el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que hace en el orden natural el alimento? Fijémonos que el alimento, si se trata de un niño, le ayuda para reponer sus células, que también esos son los adultos, necesitamos comer también, pero también para crecer, para ir desarrollando todos sus miembros y todos sus órganos. Si no está correctamente alimentado, este niño no se desarrolla bien. Pues apliquemos esto al orden sobrenatural, porque Jesús vemos que va expresando lo que ocurre en el orden de la vida de Hijo de Dios, en la vida sobrenatural, con lo que ocurre en el orden natural, con la vida humana que recibimos. Si comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre, tendremos vida en nosotros. Y la intención de Jesús, recordemos en el Evangelio, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, es que tengamos vida y vida abundante. Y no solamente esto, resucitaremos en el último día. O sea, es una garantía de nuestra resurrección gloriosa. Porque vamos a resucitar todos, buenos y malos, justos e injustos, pero con una gran diferencia. Entonces, el comer su carne y el beber su sangre, por cuanto es Cristo el que va viviendo cada vez más en nosotros, tenemos asegurada una resurrección como la de Jesús, una resurrección gloriosa. Porque es verdadera comida, porque es verdadera bebida. Es lógico que esto era difícil, digamos, asimilarlo. Nosotros hoy lo entendemos mejor porque hemos visto que Cristo se nos da de una manera, digamos, que no nos resulta repugnante. Se nos da hecho pan. Pero esta afirmación tan rotunda de Jesús en este capítulo, fijémonos cómo nos invita a que nos demos cuenta de lo importante que es creer en Jesús, creer a Jesús. Incluso cuando no lo entiendo, fiarme de su palabra. Porque lo que Él dice ciertamente es cierto, aunque yo no lo entienda. Pero además es para nuestro bien. Y Jesús va insistiendo en esta necesidad de comer su carne y de beber su sangre. Incluso fijémonos en los versículos siguientes, el 56 y 57. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como me envió mi Padre vivo y vivo yo por mi Padre, así también el que come vivirá por mí. Bueno, aquí tenemos, yo le diría, el texto clave para captar lo que significa la Eucaristía, el participar, el comer la Eucaristía. ¿Cómo nos dice el texto? Que el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Esa comunión de amor que la compara con la comunión de amor que existe entre él y el Padre. Jesús, en cuanto a Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, vive en comunión perfectísima con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Jesús, en cuanto hombre, igualmente, porque la persona es la del Hijo. Pues Jesús nos asegura
que si comemos su carne, si bebemos su sangre, nuestra comunión con Él es como la que se da entre Él y el Padre. Por consiguiente, observemos que la Eucaristía lo que hace es alimentar nuestra vida de Cristo en nosotros. Evidentemente, ¿esto qué implica? Pues que si recibimos correctamente, como debemos recibir la Eucaristía, tiene que darse un proceso de crecimiento en nuestra unión con Jesús, en nuestra experiencia de Jesús, en nuestra comunión con Él. Recordemos que San Pablo nos invita en la carta a los Filipenses a que tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. En la medida que Cristo va viviendo más y más en mí, es lógico que yo vaya participando de sus sentimientos. Si no se da ese proceso de crecimiento, pues algo extraño está pasando en nuestra relación con Él. Es decir, observen que este texto y tantos otros nos indica que una vida cristiana no puede estancarse, no puede estar siempre en la misma situación. Tiene que darse un proceso de crecimiento, porque en el orden sobrenatural no ocurre como en el orden natural. En el orden natural nosotros nacimos pequeñitos, nacimos bebés, hemos ido creciendo, hemos llegado a adultos, pero no nos quedamos ahí, empezamos a envejecer. En el orden sobrenatural esto no cabe. ¿Por qué no cabe? Porque la plenitud es la plenitud de Cristo. ¿Y quién ha llegado a esa plenitud? Por lo tanto, mientras estamos en esta vida, estamos en proceso de crecimiento. No podemos quedarnos parados. Hemos de seguir creciendo. Y entre otras cosas, para eso nos alimentamos, para seguir creciendo. No solamente se crece, sino también se recuperan las fuerzas. Cuando comemos, se renuevan nuestras células y por lo tanto están fuertes. Si estamos bien alimentados, estamos fuertes, estamos sanos. Como que en el orden natural a veces no ocurre esto, pues porque tenemos una fragilidad a causa del pecado, que se produce la enfermedad, etc. Pero en el orden sobrenatural no cabe ni la enfermedad ni la muerte, porque el que come su carne no muere, porque Dios no muere. No muere en esa vida sobrenatural de la que nos dice San Juan. Esta vida es estoe. Ahí no cabe muerte, sino un constante proceso de crecimiento. Pero repito, esto significa que realmente queramos dejar, porque en el orden físico nuestros miembros, nuestras células no son libres, no pueden decidir, bueno, hoy sí, mañana no, no. Automáticamente Dios lo ha hecho tan bien que funciona. Pero nosotros somos libres y yo tengo que acoger la gracia, yo tengo que abrirme, aceptar, dejar que Cristo me invada. Y eso lo tengo que hacer conscientemente, no se produce automáticamente. Yo puedo frenar. ¿Y cuándo freno? Pues cuando busco mis intereses personales y no los intereses que Cristo quiere. Cuando yo tengo mi idea de vida y no acepto la idea que me propone Cristo, no sé si nos damos cuenta. Imagínense, por ejemplo, en nuestro cuerpo físico, que sé yo, la mano derecha un día decidiera que no quiere escribir, o que no quiere lavar la mano izquierda, o que no quiere qué sé yo qué. Pues sería un miembro inútil, ¿no? No ayuda al funcionamiento del cuerpo. La mano no puede decidir eso, pero yo sí puedo decidirlo. Por lo tanto,
hemos de ser conscientes de que Jesús quiere vivir plenamente en mí, pero contando conmigo. Recordemos, por ejemplo, lo que nos dirá en el capítulo 15 de este Evangelio de San Juan, del 9 al 11. Leamos del 9 al 11. Es un texto que hemos leído más de una vez. Como el Padre me amó, yo también os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis preceptos, permaneceréis en mi amor, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto os lo digo para que yo me goce en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, fíjense en este texto que es muy importante. En los versículos anteriores nos ha hablado Jesús de esa unión que hay entre Él y nosotros, comparándolo con la vid y los sarmientos, aquella alegoría de la vid y los sarmientos. El bautismo, repito, nos ha injertado en Cristo. Si no ponemos obstáculo, la savia, la gracia, la vida de Cristo va viniendo hacia nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que dice aquí Jesús, permaneced en mi amor. Yo necesito tener esa actitud de amor que supone donación y de amor a Cristo, de amor en Cristo, es decir, dejar que Cristo ame en mí, siga amando en mí. Porque yo soy un miembro de Cristo, mi cabeza es Cristo. Cristo que si quiere seguir manifestando su presencia a través de nosotros. Entonces, permaneced en mi amor. No una cuestión momentánea, sino una actitud permanente. Si guardáis mis preceptos, permaneceréis en mí, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en Él. Es decir, Cristo también era libre y Él en todo momento correspondió a hacer la voluntad del Padre. Una comunión de vida entre el Padre y Él, como nos ha dicho antes. Pero fijémonos en la actitud de Cristo, que llegó a decir, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces, esto es lo que nos pide a nosotros, esa actitud de apertura, de docilidad, para hacer la voluntad de Cristo, que es mi cabeza. Como mi mano hace la voluntad de mi cabeza. ¿Y eso para qué? Fijaos que es muy bonito fijarse en el versículo 11. Esto os lo digo para que yo me goce en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, esa comunión de amor entre Cristo y nosotros es causa de gozo para Cristo y para nosotros, para que seamos felices, con una felicidad plena. ¿Y quién no desea ser feliz? Pues aquí tenemos la manera de conseguirlo. A veces se piensa, yo seré feliz cuando me toque la lotería, o yo seré feliz cuando pueda comprarme no sé qué cosa. Y vamos, cuando nuestro objetivo son cosas así, vamos de frustración en frustración. ¿Por qué? Pues porque yo cuando consigo eso que pienso que me va a hacer feliz, me doy cuenta que no, y entonces aspiro a otra cosa, y después a otra. ¿Por qué? Porque solo Dios basta, que diría Santa Teresa. Solo Dios es capaz de llenar nuestro corazón. Nada más. Y veamos el momento en que Cristo instituye este pan de vida, la Eucaristía. Hay 4 relatos en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, fijémonos, es el relato más antiguo de la institución de la Eucaristía. Que San Pablo, que no estaba presente, por eso dice que la ha recibido del Señor a través, evidentemente, de los apóstoles. Y observemos que las palabras de Jesús, cuando parte el pan, lo bendice y se lo da, esto es mi cuerpo.
No dice esto significa mi cuerpo, ni esto simboliza mi cuerpo, ni aquí está mi cuerpo, sino esto es. Fijémonos que ustedes saben que durante mucho tiempo, durante siglos, la Biblia se hacían copias a mano. Y hasta que se inventó la imprenta, ¿no? Y entonces ya se empezó a hacer con la imprenta. Pero las copias más antiguas, pues están hechas todas a mano. Y yo creo que todos alguna vez hemos copiado y comprendemos que a veces es fácil, pues, poner una palabra por otra, en algún momento, o saltarse alguna parte, en alguna línea a lo mejor. Es decir, pequeños fallos en la copia. Pero fíjense que de todas las copias antiguas que se conservan, que son muchas, que hay variantes puntuales, no de gran importancia, pero a veces hay diferencias en una palabra u otra. En las palabras de la consagración no hay ni una sola diferencia en todas las copias que se conservan. Todos dicen, esto es mi cuerpo. Por consiguiente, fijémonos que esto significa que aquello que él tiene en su mano, el pan, ya no es pan, ya es el cuerpo de Cristo. Es lo que se llama la transustanciación. Y lo mismo con el vino. Por esto, el que come mi carne es verdadera comida, y aquí lo cumple. Mi sangre es verdadera bebida. Pero además, fijémonos que nos dice que toma el cáliz y dice, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. ¿No les recuerda nada esto? ¿Se acuerdan la alianza que hicieron y que Moisés, a través de Moisés en el Sinaí, hizo Dios con el pueblo? Se acordarán que también entonces hubo una sangre de unos animales, y con aquella sangre aspergió Moisés el altar, símbolo de la presencia de Dios, y toda una serie de piedras, 12 piedras, simbolizaban cada una de las tribus y al pueblo. La sangre, símbolo de vida. Por consiguiente, fue una manera de expresar la comunión de vida entre Dios y su pueblo. Era la sangre, dirá Moisés, la sangre de la alianza. Pues igualmente, Jesucristo es, digamos, el nuevo Moisés que realiza la alianza definitiva y eterna entre Dios y el pueblo, entre Dios y nosotros los creyentes, pero no ya con sangre de animales, con la sangre de Cristo. Mi sangre es el cáliz de la carne, perdón. Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Luego pensemos lo que significa esto. La Eucaristía nos une en una alianza con Dios, con la Santísima Trinidad, y entre nosotros. Por consiguiente, es la Eucaristía la que hace la Iglesia, porque, como dirá San Pablo, es un mismo Cristo el que recibimos todos. Por lo tanto, constituimos un solo cuerpo. De ahí que se deduce que, fijémonos que una de las gracias características de la Eucaristía, lógicamente, es la caridad. Porque recibimos a Cristo que ama a todos y que quiere que formemos ese cuerpo, esa comunión perfecta en la que cada uno aportamos, es la sinodalidad, ¿no? Cada uno aportamos al bien de la Iglesia, al desarrollo del reino de Cristo, lo que, de acuerdo con nuestra vocación, de acuerdo con nuestra situación concreta. Pero si yo recibo a Cristo, y cada uno de ustedes reciben a Cristo, y no hemos recibido una partecita de Cristo, hemos recibido al Cristo total, al Cristo entero. Por lo tanto, ahí nos encontramos todos, estamos todos unidos en Cristo. Unidos en Cristo por amor, lógicamente.
¿cómo puede haber rencillas entre nosotros? ¿Comprenden que no caben que haya rencillas entre nosotros? Porque esto es ofender a Cristo. Luego, entonces, ¿qué ocurre? Fijémonos que quizás si no crecemos más en unión con Cristo, si no crecemos más en vida cristiana, puede ser que la causa esté aquí, en que yo no trabaje suficientemente mi relación de amistad con todos, que yo no sea capaz de perdonar, que yo no sea capaz de vivir esa comunión fraterna a la cual Dios nos invita a través de su presencia en cada uno de nosotros. Y por eso, fíjense, volvemos al capítulo 11 de la 1 Corintios, los versículos 27 al 29. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. Bueno, fíjense que es un texto muy claro, es una consecuencia que saca San Pablo de lo que ha dicho antes. Dicho sea de paso, fíjense que el texto propiamente nos está diciendo que así pues, quien come el pan o beba el cáliz, hay algunas Biblias que en vez de o tiene y cambia el sentido, si se fijan. El texto original es o, ¿sí? Porque sea que coma el pan, sea que tome el cáliz, recibe igualmente a Cristo total, a Cristo entero, perdón. Quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Con lo cual nos está diciendo que no es un símbolo, es una realidad. Por si fuera un símbolo, no sería reo, no sería culpable. Y por eso fijémonos lo que nos dice: examínese por lo tanto el hombre a sí mismo antes de acercarse. En esto quizás muchas veces hoy nos descuidamos, o al menos hay mucha gente que se descuida. No podemos acercarnos a comulgar como el que va a tomar una galleta. Vamos a recibir a Cristo. Y por lo tanto supone que yo estoy en comunión con Él, que yo estoy viviendo de acuerdo con Él, que yo estoy en gracia, que no he roto mi comunión con Cristo. Porque es que si lo como sin discernir, sin ser consciente de lo que estoy tomando, resulta que puedo estar tomando mi propia condenación. Por consiguiente, la Eucaristía que Dios la ha instituido para que crezcamos, puede servirnos para morir. Fíjense que ocurre esto también en el orden natural. Hay personas que según qué circunstancias está, hay cosas que no puede comer, porque le puede causar la muerte. Pues para acercarnos a comulgar es necesario estar vivos espiritualmente. Nadie alimenta a un muerto. Con el pecado mortal, pues perdemos la vida de la gracia. Ahora, si estamos vivos, es decir, a ver si me explico, no se trata de que tengamos que ser santos para comulgar, no. Se trata de que estemos vivos, que tengamos la vida de la gracia. Un pecado venial no mata la vida de la gracia. Por lo tanto, si yo tengo pecados veniales o fallos, porque todos los tenemos, y soy consciente de que voy a recibir a Cristo y le pido perdón y me arrepiento, esa comunión como que me alimenta en recuperar mis fuerzas, en crecer, me perdona los pecados, si puesto que yo estoy arrepentida. Ahora, evidentemente, el sacramento de la penitencia no solamente perdona los pecados, como ya queda dicho, sino que nos da fuerza, digamos, nos da gracias actuales para corregirnos de esos defectos de lo que nos hemos acusado. Es decir, la comunión no quiere decir que entonces ya no necesito confesar porque yo no hago pecados mortales. No. Conviene confesarse con frecuencia, porque si no se va perdiendo incluso la conciencia de pecado. Y eso quizá es uno de los males mayores que existen hoy, que muchas veces se ha perdido la conciencia de pecado.
De la misma manera que cuanto más luz hay, más vemos la suciedad de una habitación, pues cuanto más Cristo vive en mí, más soy consciente de mis fallos. Por lo tanto, repito, la confesión es muy importante, fundamental, pero precisamente está en función de yo poder participar de la Eucaristía y cada vez participar en más plenitud. Y lo normal es a que crezcamos continuamente en unión con Cristo. Evidentemente, de un día para otro el crecimiento no se nota. Si ustedes tienen un niño pequeño, de un día para otro no notan que ha crecido. Ahora, si dejan de verlo un tiempo, entonces sí que ven el crecimiento. Por consiguiente, pasado un tiempo, tendría que notarse, tiene que notarse que Cristo vive en nosotros y que vamos creciendo en esta dirección. Y para eso hay que alimentarse bien. Además de otros medios que Dios nos da, que la Iglesia nos ofrece y que Cristo nos ofrece, ¿no? Que son los demás sacramentos y también la oración personal, en fin, la vida de las virtudes, etc. Pero sin la Eucaristía, sin la unión con Cristo, ninguna otra cosa podemos hacer.